Y yo quiero que usted se tome de la mano con la persona que está allí antes de tomar asiento y preparemos nuestro corazón para poder recibir esta palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne cada pensamiento, cada necesidad del corazón aquí presente y de aquellos que nos están escuchando. Señor, confróntanos, alíneanos con tu palabra y que de aquí en adelante, a través de esta palabra que vamos a escuchar en esta noche, cada uno de nosotros pueda levantarse y pueda caminar en medio de cualquier dificultad creyéndote, creyendo que para ti nada hay imposible. Te damos desde ahora, Señor, toda la gloria y toda la honra y te exaltamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antes de sentarse, dígale a la persona que está a su lado: esta noche te vas a alinear en la dimensión sobrenatural. Dios tiene un milagro para ti. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, Señor. Un privilegio estar una vez más con ustedes, verles crecer, multiplicar aceleradamente y poder estar aquí con una iglesia que realmente amo mucho, gente muy, muy especial. Agüe, cada vez que yo vengo estás más joven, impresionante. Eso es la vida del Señor. Abra conmigo su palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Si usted quiere anotar el título del mensaje en esta noche: la fe que mueve montañas. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor nos hable en esta noche.
Cuando usted va a una escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y el versículo 8, la parte final de ese texto dice: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de su venida. Está hablando del tiempo cuando el Señor volverá otra vez. Estamos esperando que Él venga por su iglesia. Y la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Y Dios quiere hablarnos en esta noche. Todos anhelamos ver milagros en nuestras vidas. Ante una necesidad, ante un cáncer, ante cualquier enfermedad, ante una necesidad económica, un problema familiar, X, Y o Z, porque no estamos exentos de dificultades en esta tierra, todos anhelamos ver milagros. Esta reunión se caracteriza precisamente por eso, porque los viernes es un tiempo donde nos reunimos, donde viene una alabanza maravillosa, donde unimos nuestra confianza, y se ha declarado ese viernes de milagros, viernes donde nuestra fe se levanta para poder recibir algo del Señor. Y yo quiero que miremos este mensaje, porque el reto que tiene el Señor para nosotros, cualquiera de nosotros, no importa la edad que tenga, es que nos levantemos a vivir una vida cristiana donde le creamos al Señor. La Biblia habla y define la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 del mismo capítulo 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca debe creer que le hay, que existe, y que cada vez que me acerco a Él, Él es galardonador de los que le buscan. Y es el énfasis de la Biblia. Nuestra vida cristiana comienza con fe al entregarnos al Señor. Pero todo a lo largo de nuestra experiencia cristiana depende de fe. Todo es fe. Toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga, es fe. Y en este pasaje el Señor quiere darnos una lección tremenda acerca de alinearnos con su propósito, que es creerle. Permítame dar un poquito del contexto, porque es un pasaje muy hermoso. Acababa de suceder algo grandioso. El capítulo 11 de Marcos comienza describiendo la entrada triunfal a Jerusalén. Usted la encuentra en los 4 evangelios, en el de Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Era la primera vez que el Señor entraba en Jerusalén y había sido aclamado. Era su ciudad amada, por la que lloró, por la que oró. Y aquí en Marcos 11, Él está entrando, y esa entrada fue una entrada triunfal muy apoteósica. No entró en un caballo como lo era la costumbre de los reyes. Escogió un pollino, un burrito, y era la primera vez que la gente no corrió para ser sanada, no corrió para recibir esto o lo otro. Fue la primera vez que la gente comenzó a tirar sus mantos al piso como una alfombra, ramas, y empezó a gritar: Hosana, Hosana al Rey.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue algo glorioso, algo maravilloso. Después de eso, describe que él se fue para Betania, salió de Jerusalén y fue para Betania. Y es allí donde comienza la historia de lo que vamos a trabajar. Fue a la casa de Marta y de María. Y aquí en el versículo 12, cuando ya salen de Betania, dice que tuvo hambre. Marcos registra que tuvo hambre, Lucas también lo registra, y tuvo hambre. Vio de lejos una higuera y se acercó a la higuera esperando encontrar en ella fruto. A veces los pasajes de la historia bíblica parecen contradecirse. Él fue a buscar en esa higuera, que era hermosa, se veía muy verde, esperando encontrar en ella fruto. Irónico, porque luego dice que no era el tiempo de higos, o sea, todavía no era el tiempo de cosecha. Pero él fue buscando encontrar fruto. Ahora, ¿cómo Dios nos va a pedir algo si no lo tenemos o si no es el tiempo? Pero si usted estudia sobre la higuera en Israel, que es uno de sus árboles que simbolizan a la nación, la higuera, el olivo y la vid, son tres árboles que son símbolo de la nación. Si usted estudia sobre esta higuera, toda higuera antes de su tiempo de dar fruto, daba frutos prematuros. Habían unos frutos, no eran tan grandes como los del tiempo de la cosecha, pero daba fruto prematuro. Y es por eso que él se acerca esperando que esa higuera tuviera algo para darle de comer. Ahora, no es el énfasis que voy a trabajar, pero voy a dar de una vez un tipcito para usted. Dios siempre espera que usted y yo demos fruto. Dios nunca le va a pedir lo que usted no puede dar, pero lo que usted puede dar sí se lo va a pedir. Y Él espera que siempre demos fruto, que cuando Él venga siempre va a haber fruto. Esa es nuestra vida. Por eso Juan capítulo 15 habla de los pámpanos, ¿no? Y de cómo el Padre poda y es el labrador, y que Él espera que nosotros demos fruto, más fruto y mucho fruto. Y esa es la esperanza que Dios tiene acerca de tu vida y de mi vida. Así es que cuando Él se acerca a la higuera, Él esperaba que diera ese fruto prematuro, que no era realmente el tiempo, pero debería haber. Él no nos pide nada que tú y yo no podamos dar. Él da, cuando usted estudia la parábola de los talentos, Él repartió a uno, a otro 2 y a otro 5. Y dice la palabra que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Así es que los dones que Él nos ha dado es de acuerdo a tu capacidad. Los que vemos cantar aquí es de acuerdo a su capacidad. Los que predicamos, alabado sea el Señor, es de acuerdo a su capacidad. Y Él me va a pedir de acuerdo a lo que me dio. Pero esa no es la historia. Pero yo aprovecho para hablar de todo. Y entonces no encontró fruto. Es interesante que maldijo a la higuera. Por cuanto no encontró fruto, la maldijo. Y le dijo: nunca jamás nazca fruto de ti. Y la maldijo. Ellos salieron de Betania y al día siguiente pasaron otra vez. Y el verso 20 dice: pasando por la mañana, los discípulos vieron que se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro dijo: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Ellos estaban asombrados porque el día anterior la maldijo y ahora pasan al otro día y ya la higuera estaba seca. Ya no había vida en la higuera. Y el Señor utiliza esto para dar a sus discípulos un entrenamiento acelerado acerca de fe, acerca de derribar los montes, acerca de enfrentar nuestros problemas que se nos presentan en la vida. Y Él nos da una enseñanza, les da y nos da una enseñanza maravillosa. Y habla precisamente de 3 condiciones que se requieren en la vida de cada persona para ver los montes destruidos. Ahora le voy a explicar qué son los montes. Cuando la Biblia habla de montes, la Biblia habla de un lugar de intimidad y de comunión con Dios. Siempre que usted ve los montes en la Biblia, van a ser lugares donde hubo encuentros con Dios. El monte Horeb, por ejemplo, fue un monte de encuentros de Dios con Moisés. El monte Horeb también fue cuando Elías estaba en su depresión más espantosa, huyendo de Jezabel, y Dios le dice: sal del desierto y ve al monte Horeb y allí nos encontraremos. Cuando hablamos de montes, nos habla de encuentros con Dios. Jesús a diario, continuamente dejaba las multitudes o terminaba sus campañas y subía al monte, y dice, y pasaba toda la noche buscando la intimidad con su Padre. Pero cuando la Biblia habla de montes, también habla de problemas, habla de circunstancias difíciles, habla de pruebas, habla de problemas que enfrentamos todos continuamente a lo largo y ancho de nuestro caminar cristiano. Y aquí la lección que el Señor da es cómo tú y yo podemos derribar, podemos ver esos problemas, esos montes de problemas, que se terminen, que se acaben. Exactamente como podemos ver un milagro de Dios ante un monte de una enfermedad, ante un monte de un fracaso matrimonial, ante un monte de un problema con tu hijo, de droga, de alcohol, de tantas cosas, ante montes en el ministerio que no son fáciles, que tenemos que atravesar y enfrentar. Ante cualquier circunstancia de la vida que es difícil para ti y para mí, es ese monte. ¿Y cómo lograr salir de esa situación? ¿Cómo lograr superar? ¿Cómo lograr ver a Dios obrar en medio de la crisis de ese monte? Y es lo que Él nos quiere enseñar, como le enseñó a los discípulos. Cómo derribar tu monte, por el cual hoy estás enfrentando una dura situación. Y aquí Él va a hablar de 3 condiciones que se requieren para poder mover esos montes. ¿Está conmigo en esta noche? ¿Está listo para el viaje? Para poder equiparnos y poder estar en medio de la dificultad firmes hasta que veamos ese monte caer. No retroceder, sino firmes. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Número 1, tener fe. Como dijimos al principio, la fe es el elemento indispensable en la vida cristiana. Pero aquí Él va a hablar características de esa fe. Versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo:
tened fe en Dios. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando Pedro dice: Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Y se secó de raíz. Ahora, eso me da la idea de que Pedro, cuando lo oyó el día anterior, seguramente dijo: ¿quién sabe? Pero al día siguiente, cuando él pasa, él está sorprendido. No debería estar sorprendido. Si el Señor lo dijo, algo iba a pasar, ¿cierto? Usted y yo no podemos estar sorprendidos ante situaciones difíciles, porque Dios siempre, antes que usted pase por un mar o atraviese un monte, nos va a dar una palabra que nos va a sostener en medio de la dificultad. Cuando fueron por el Gadareno, Él dijo: pasemos al otro lado. Cuando tuvieron que enfrentar la tempestad, dijo: pasemos al otro lado. Y cuando iban, ellos estaban angustiados, pero había una palabra: pasemos al otro lado. Él no dijo: vamos a atravesar el mar y a lo mejor nos coge la tempestad y algunos sobrevivirán. Él dijo: pasemos al otro lado. Y en medio de las olas, en medio de la angustia, alguien tuvo que haber creído y haber dicho: Él dijo que pasaríamos al otro lado. Él dijo que pasaríamos al otro lado. Él dijo que esa higuera se secaría. Y Pedro dijo: se secó. Y a veces nosotros nos paramos a pedir, viene el milagro y tú estás asombrada. Ay, el milagro. Por supuesto que iba a venir el milagro. Por supuesto que iba a venir el milagro. Entonces, el primer elemento es tener fe. Versículo 22, tened fe en Dios. Ahora, quiero describir algunas características de esa fe, porque dice que es fe en Dios. Él especifica que la fe que tú y yo levantamos para ver un milagro suceder en nuestra vida tiene que ser en Dios. Porque muchos tienden a poner su fe en las personas, pero no en Dios. Si la persona no te toca, no pasa nada. Mire, usted puede estar en el último rincón, yo ni le alcanzo a ver, pero sepa que en el último rincón Dios está con usted y Dios sabe su necesidad, escucha su oración. Es fe en Dios, no fe en el predicador, es fe en Dios, es fe en Él, que todo lo sabe, que todo lo puede. Él hubiera podido decir: tengan fe. Pero Él dijo: tened fe en Dios. Porque eso quiere decir: mi confianza está en Él y solamente en Él. Eso me gusta. Tened fe en Dios. Hay personas que llegan y te dicen: ay, ¿será que puede orar por mí? Porque a usted Dios sí le escucha. Eso quiere decir que usted viene a mí porque tiene fe en mí. Pero yo se le devuelvo la pelota y yo le digo: no, Dios no me escucha porque yo soy una pastora, una predicadora. Yo soy escuchada por Dios porque soy su hija. Y por cuanto soy hija, Él me escucha. Y tú eres su hijo y tú eres su hija. Y por eso tú tienes la seguridad de que Él te va a escuchar a ti como me escucha a mí. Eso es tener fe en Dios. Luego dice: no solamente en Dios. Me gusta porque el versículo 23, la primera parte dice: porque de cierto os digo que cualquiera. Diga: cualquiera. Ahora, no está diciendo un cualquiera, está hablando de cualquiera. Lo que quiere decir es cualquier persona, rico, pobre, ministro, no ministro, blanco, negro, rico, pobre, cualquiera. Eso quiere decir que usted y yo podemos ver el monte derribarse si tan solo le creo a Él. Si tan solo le creo, cualquiera. No está diciendo a algunos, no, Él no hace acepción de personas. Cualquiera.
el niño. Yo he visto niños en medio de moveres de Dios. He visto niños orando por niños de 5 o 6 años que para orar por los adultos tienen que pararse en una silla y poner las manos. Yo estuve en Corea en el año 95 y fueron 8 días de un mover soberano de Dios. Era el tiempo donde se enfatizaba la oración por la ventana 1040 y la intercesión. Realmente era un énfasis muy grande. Y hubo una tarde de un taller, y en ese taller había muchos niños. No solamente estábamos los pastores y los líderes, estaban niños de 8 años, niños de 10 años, niños de Latinoamérica, niños de la China, niños de África. Y yo pensé, ¿y en este taller por qué están los niños? ¿Sabe por qué? Porque ellos eran los que iban a ministrarnos a los pastores. Se enfatizó sobre la intercesión. Y luego que vino el soltar la unción de la intercesión para que fuésemos enriquecidos, eran los niños corrieron, muchos niños, los niños se paraban en las bancas a los que éramos altos y ponían sus manos. Y ¿sabe qué? La unción de Dios cayó esa tarde. Y eran niños. Cualquiera que le cree va a poder ver milagros. Cualquiera que pone su fe en Dios va a ver milagros. En la cocina de su casa, en la sala de su casa, en la oficina, donde usted se encuentre, cualquiera puede ver el poder de Dios fluyendo. Y eso me gusta. Cualquiera es cada uno de nosotros. Por eso 1 Corintios 12, a partir del versículo 7 al 11, habla de los dones del Espíritu Santo que son repartidos. Y dice que el Espíritu es el que reparte los dones. Y me gusta, dice, como Él quiere. Y a unos les dio dones de sanidades, y a otros les dio lenguas, y a otros les dio profecía, y a otros les dio interpretación de lengua, y a otros les dio milagros, y a otros fe, y vamos a ver, y a otros profecía. Y Él reparte. Y los dones de Dios son repartidos a cada uno como Él quiere, a cualquiera. Pero no solamente es fe en Dios, no solamente es cualquiera de nosotros, podemos ver eso. Hay otra característica en esta dimensión de tener fe en Dios. Y dice el versículo 23, la segunda parte: porque de cierto digo que cualquiera, y luego dice, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y aquí la lección es que la fe, aquello que creemos, debe expresarse. Cuando uno llega al nivel para cada cosa de creer, uno lo expresa, no es negativo. Usted no va a oír decir, no, es que eso no va a suceder, es que eso es imposible. Cuando usted se alinea, usted puede ver el imposible, pero usted dice, es que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Y esa es la parte hermosa, cuando empezamos a proclamar esta palabra que viene dándosenos en el proceso. No hablamos, yo no estoy hablando de esa línea de que declárelo y lo tiene. No. Cuando usted habla lo que ha creído y lo que Dios lo ha alineado con la palabra. Esta palabra llega y salta al corazón, y aquí en el corazón se questa, y usted va a poder decir en medio de su problema, es mi palabra. Y la subraya y le pone fecha, y entonces usted la cree porque el Espíritu Santo se la está dando personalizada. Y por eso en medio de toda dificultad usted ve gente que se para y dice, los médicos dicen esto, pero Dios me ha dicho que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y esa fe que es en Dios, esa fe que ocurre en cualquier persona, tiene que hablarse, tiene que expresarse. La fe se expresa, porque la fe no puede quedar muda.
la fe se expresa en oración. La fe se expresa cada mañana. La fe se expresa cuando veamos que todo parece negro, pero Él me dijo y yo sé que Él lo va a hacer. Y yo sé, y todo el mundo te puede decir lo contrario, pero tú te alineas con Dios porque sabes que es un rema de Dios. Tú no hablas lo que te supones, no, tú hablas lo que le has creído a Él. Esa palabra que vino en determinado momento. Ustedes saben que hace 5 años, y yo he compartido esto aquí con ustedes, mi esposo pasó por un cáncer de páncreas, que es irreversible, que no tiene retroceso. Es un cáncer de páncreas que los médicos nos dijeron 15 días, otro más misericordioso dijo que 3 meses. No lo iban a operar, después lo fueron a operar para evitar los dolores. En ese proceso, Dios es maravilloso. Antes de pasar ese proceso, yo estaba predicando en Nicaragua. Estábamos en un encuentro de pastores. Terminé mi participación, me fui al hotel y allí me estaba preparando porque al volver tenía que predicar el miércoles. Esto era día jueves, regresábamos el viernes. Y en esa búsqueda de una palabra para el miércoles, mientras estaba allí orando, Señor, dame una palabra, me vino a la mente la escritura de 2 Corintios, del capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Y era cuando Pablo habla, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez y más eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Póngame el versículo 17, por favor. Porque está leve, y cuando yo leo eso, lo tengo aquí, lo busco, y cuando yo lo leo, mira, muy pocas veces sucede que Dios te da una palabra tan rápido, pero en menos de 20 minutos yo tenía el mensaje para el miércoles. El título del mensaje, me dio el título inmediatamente, ¿cómo atravesar la tribulación? Y luego me dio el primer punto, el peso de la tribulación, porque Pablo dice, esta leve tribulación, y habla leve, y me llevó a mirar que Pablo, cuando está escribiendo esto, ha pasado por tribulaciones tan terribles que ninguno hemos pasado, y él la llama leve. Persecuciones, cárceles, casi lo matan, naufragios, todo lo que usted se puede imaginar, y él lo llama leve. Y yo empiezo a desarrollar ese primer punto, y luego me lleva al segundo, el tiempo de la tribulación momentánea. Y entonces Pablo consideraba que era momentánea. Yo empiezo a escribir mi bosquejo con puntos, subpuntos, división, mejor dicho, toda la inspiración. Y luego el tercer punto, el propósito de la tribulación: producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Te estoy dando mi bosquejo. Y me lleva al cuarto punto, versículo 18, cómo atravesar la tribulación. No mirando lo que se ve, esto se llama fe, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Alabado sea Dios. Y yo tenía en menos de 20 minutos un mensaje preparado, alistado, que ya saltaba en el corazón. Tengo la palabra para el miércoles, regresé viernes, dormí bien, viernes, sábado, domingo. El día lunes
tuvimos que llevar a mi esposo a la clínica porque le dio un dolor que lo dobló. No salimos de la clínica. Fue cuando diagnosticaron el cáncer de páncreas. Estuvimos lunes, martes, miércoles, y el miércoles yo tenía que predicar esta palabra. Y entonces, mientras mi hija se quedó con él, yo fui a predicar este mensaje que me había dado para el miércoles. Y el Señor me dijo: no lo di para la gente, lo di para ti, para prepararte para esto. Yo prediqué ese mensaje con todas las malas noticias. Lo prediqué para mí. Tuvo una gloria maravillosa. Porque Él te prepara. Y te prepara bien. Y en medio de todas las malas noticias, después de que prediqué quebrantada, llorando, porque la prueba fue muy dura, vuelvo a la clínica. Las malas noticias, la zozobra. La siguiente mañana fui a buscar la presencia del Señor y el Señor me dijo: ¿y si no lo sano? Y eres confrontado con la soberanía de Dios. Él va a hacer como quiere, pero lo que Él haga será bueno. Y en ese proceso de enfrentar la soberanía de Dios, vino otra vez el mensaje: leve tribulación momentánea. Te lo dije, momentánea. El domingo va a estar aquí sano completamente. Y entonces comencé a orar. Gracias, Señor. Era mi palabra. Era un mensaje que lo prediqué y es un mensaje que amo muchísimo, porque nació preparándonos para una terrible prueba, un monte que el Señor derribó. Y esta noche a alguien Dios le está hablando esto, a alguien Dios le está diciendo esto. Así es que la fe es en Dios. La fe es para cualquiera. La fe se expresa verbalmente. Quítate y échate en el mar. La fe que habla con autoridad. Fíjate cómo dice el quítate y échate en el mar. Y es cuando expresamos, tiene que ser no con miedo, sino con seguridad. Esa seguridad te lleva a tu autoridad, la que Él te dio, la que Jesucristo te dio. Toda autoridad me ha sido dada, por tanto yo se las entrego a ustedes. Él venció la muerte, Él venció la enfermedad, Él está sentado en su trono de gloria. Él nos ha sido dado como cabeza a la iglesia. Él pisó todo bajo sus pies y en Él tú y yo tenemos victoria. Bendito sea Dios. ¿Y sabes qué más dice aquí Marcos? Que la fe no duda. La fe, verdadera fe, no duda. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 6. Porque aquí dice: cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate en el mar. Y luego dice: y no dudare. Y no dudare. Y Santiago está hablando de esa dimensión de duda. En este capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, él está expresando esto. Y si alguno de vosotros tiene falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted cuando pida tiene que pedir creyendo, no dudando. Y eso es la primera enseñanza que Él da para derribar el monte. La segunda es no solamente creyendo, sino orando. Agrega un ingrediente más. Versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis, léalo conmigo, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No nos quedamos solamente en creer. Agrega otro elemento para ver el monte destruido. Es creer y orar. Van las dos cosas juntas. Y todo lo que pidiereis orando. Porque la fe siempre va acompañada de oración. Los montes, para ser derribados, necesitan oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. Y luego el versículo que sigue dice, el 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí hay un proceso lindísimo. Primero te dice: no te afanes. Luego te dice: ora. Ora de una manera eficaz, súplica. Y luego dice: y de antemano dándome gracias por lo que tú crees que yo voy a hacer en tu vida. Y luego Él se encarga de poner la paz en tu corazón y en tu mente, porque si hay algo con lo que se batalla en medio de una tribulación, es esto: los dardos, los dardos. Y cuando viene el dardo, cuando tú dices: sí, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, el enemigo te manda otro dardo. ¿Quién va a saber? Los médicos dicen que no hay salvación. Los médicos dicen que el cáncer está avanzado. Sí, y los exámenes que muestran lo que es el TAC, la gammagrafía, muestra, como en el caso de mi esposo, muestran que sí hay un cáncer y que está avanzado. Pero recordemos lo que dice Juan 10:10. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Eso es una verdad. Lo dijo Jesús. Ese diagnóstico no lo puedes echar atrás. Científicamente es así. Usted no puede decir: no lo recibo. Es así. Es una verdad. Pero por encima de esa verdad hay una gran verdad. Él dijo: el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero completó y dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dígalo conmigo allí: por encima de una verdad está la gran verdad. Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? Nada hay difícil. Entonces dice: orando. Y tiene que ser una oración de confianza. Y aquí quiero explicar un poquito, sencillamente: creer, fe, pero complementa con la oración. Es una oración de confianza. Por eso dice: cualquiera que cree. Todo hijo de Dios tiene su padre. Jesús, cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. No se rasgó como normalmente se podría rasgar. Se rasgó porque era un cuadro del cielo. Lo rasgó la obra del Señor, porque para poder entrar en el lugar santísimo solo lo tenía que hacer uno, el sumo sacerdote, una vez al año.
ningún sacerdote, el sumo sacerdote, y con una cantidad de requisitos. Pero cuando él dijo consumado es, cuando él murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. No era cualquier velo, era algo gruesísimo y se rasgó de arriba abajo, simbolizando que ahora el camino a su presencia estaba libre para cualquier hijo de Dios. Usted y yo, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso quiere decir que Él le está esperando. Esta noche Él le está esperando. Mañana en la mañana Él le está esperando. Por favor, no le vuelva a mandar razones a Dios. Vaya usted, entre a su presencia. Él le va a escuchar. Y ¿sabe qué? Su fe va a crecer, porque su oración tendrá oído en los cielos y tendrá respuesta en la tierra. Y usted sabrá que Dios le escuchó y su fe va a crecer más. Es el tiempo que Dios está llamando a su iglesia a moverse en esto. Qué hermoso que Dios obra a través de unos y otros, pero Dios quiere obrar a través de tu vida. Dios quiere que tú le clames y que Él lo pueda recibir. Allá, tu petición. Y entonces dirá a los ángeles: listos, esa mujer y ese hombre me está creyendo y está orando. Alisten todo, no lo manden por FedEx, no los manden por DHL. Vayan ustedes y entreguen toda la respuesta, y usted y yo veremos la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Ese es el poder de Dios. ¿Sabe qué? Cuando usted me llama a mí, no me va a encontrar. A lo mejor va a estar en buzón. A veces ni los WhatsApp se los puedo responder ahí mismo. Cuando usted llama posiblemente a su pastor, de vez en cuando lo puede conseguir, porque estamos tan ocupados. Pero cuando usted llama al cielo, cuando usted llama al cielo, mire, cuando usted llama al cielo, usted no va a encontrar un contestador automático. Si usted quiere hablar con el Padre Celestial, marque 1. Si usted quiere hablar con el Hijo, marque 2. Si usted quiere hablar con el Espíritu Santo, marque 3. Si no encuentra a ninguno de ellos, por favor deje su mensaje y en lista de orden le contestaremos. Solo tenga paciencia, porque se están recibiendo millones y millones de mensajes y todo se contesta de acuerdo al horario y al orden recibido. Eso no lo hace Dios. Cuando usted lo llama, Él está feliz y Él le va a decir: ¿qué quieres, hijo? Qué bueno que me llamaste. Qué bendición que me has llamado. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cuando usted llama, seguro Él le va a contestar. Usted llama a nosotros, difícilmente nos encuentra, pero Él, a la hora que sea, el día que sea, las 24 horas del día, su línea está desocupada y su presencia está dispuesta para que usted vaya a Él. Creyendo y orando. El verbo está en un presente continuo, orando. Eso quiere decir, si no le contestó hoy su milagro, no se desanime. Si en 10 días no le ha contestado, por favor, no se desanime. Él está presente, pero Él tiene que hacer algunas cosas. A veces algunos ajustes, a veces sincronizando a otras personas. Porque cuando Él responde, Él va a hacer algo glorioso. Él va a mover todo a su alrededor. Eso quiere decir orando. No se desanime, porque hay gente que hoy ora y ora 8 días y luego dice, nunca contesta. Él no se demora, Él llega en el momento justo. Para usted se demora, pero Él llega en el momento perfecto. Él llega en el momento exacto. No se preocupe,
va a haber para la matrícula, pero yo quiero que me la dé 2 días, 2 meses antes. Él llega justo. Pero hay que orar, orando. Crea y ore. Por eso él escribió una parábola, él habló una parábola, la del juez injusto. Una mujer que enviudó, que fue donde el juez, que no temía a Dios ni temía a hombre. Y dice en Lucas 18 que aquella mujer fue de día y de noche, golpeó la puerta, fue persistente. Llegó a las 10 de la noche, golpeó la casa del juez, salió el juez. ¿Qué se le ofrece? Hazme justicia de mi adversario. Llegó a las 5 de la mañana. ¿Qué se le ofrece? Hazme justicia de mi adversario. Llegó a la hora del almuerzo, golpeó. Hazme justicia. No lo dejó en paz. Y dice la parábola, y aquel hombre, para quitarse de encima a esa mujer, dijo: por cuanto me tiene la vida tan torturada, le haré justicia para quitármela de un lado. Y el Señor lanza la enseñanza: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Segunda característica: primero, fe. Segundo, oración. Así es que siga orando, que mientras más ore, más su milagro se apresura a venir. Alabado sea el Señor. Y número 3, con esto estoy terminando mi mensaje. Mire la secuencia. Verso 22, tened fe en Dios. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, segunda condición, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y vamos a la tercera condición, unida a fe y a oración. Y de esta no se predica, pero está incluida en los requisitos. Y cuando estéis orando, fíjese, y cuando estéis orando, perdonad. Creyendo, orando y perdonando. Dígalo duro. Creyendo, orando y perdonando. Y luego se lo explica: si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sencillamente el monte no se derribará. Aunque hagas 40 días de ayuno y de oración y declares que crees, no, porque si hay amargura y si hay resentimiento y si hay falta de perdón, los cielos no se pueden abrir. La respuesta no va a llegar. Son 3 requisitos tan claros que no hay manera de saltarlos. Y dice: perdonad. El perdón es el requisito esencial para vivir una vida de plenitud. ¿Y cómo debe ser nuestro perdón? Dice: cuando estéis orando, examina tu corazón. Mira si hay algo en tu corazón contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus padres, contra tus hermanos, contra gente de la iglesia, contra alguien que te defraudó, alguien que te traicionó, alguien que traicionó tu confianza, contra alguien que te hizo daño siendo mentira, que te robó tu dignidad. Podría mencionar 1000 cosas, pero tú eres el que sabes. Y a veces decimos: ¿por qué Dios no contesta? Fíjese que esto es tan importante
que cuando usted va a Primera de Pedro, el capítulo 3, cuando usted va a Primera de Pedro, capítulo 3, y para no ir más lejos, ni siquiera pueden ser tus vecinos los que te han hecho la vida insoportable. Voy a decirte esto, puede ser tu mismo esposo o tu misma esposa. ¿Sabía usted que yo he escuchado esposas que llevan 30 años de resentimiento? Todo parece bien, duermen juntos, comen juntos, viven bajo el mismo techo, vienen a la iglesia juntos, duermen juntos en la misma cama, no están separados. Todo lo hacen juntos. Y yo tuve que ministrar a una mujer que llevaba 30 años de amargura contra su esposo. Y aquí en Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Con quién? Con su esposa. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Y no está hablando de una debilidad, porque la verdad, yo a veces veo que la mujer es más valiente que el hombre. A usted les da una gripa y ay, no, estoy mal, me duele el cuerpo. Y usted tiene todos los dolores de parto, está en el último dolor de alumbramiento y usted está dejando todo listo porque se va al hospital. Porque es que entonces él no sabe que en la cajita roja dejó el arroz y en la verde dejó la carne. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Quién podrá defenderme ahora? No está hablando de esa clase de debilidad. Dice como a vaso frágil. Lo que la connotación es: trate a su esposa de manera hermosa, digna. Hónrela. Dígale que la ama. Exprésele el cuidado. Sírvale. No sea machista. Este es el caso del hombre que estoy diciendo Pedro. No estoy contra los hombres, porque le ha dicho a la mujer: sométase a su marido anteriormente, aún a los que no sean creyentes, para que los ganen con su testimonio. Así que va para ambos. Pero este texto aclara lo que yo estoy hablando, porque dice: trátala, dele honor como a vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Y escuche cómo termina: léalo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Entiende? Va en lo que estamos hablando. Usted puede creer, usted puede orar, pero hay un requisito. Sea con quien sea, usted tiene que perdonar. No concebimos la vida cristiana guardando resentimientos y dolores. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos dice el apóstol Pablo cómo debemos verdaderamente perdonar, cómo debe ser nuestro perdón. No solamente Colosenses 3, Efesios también lo encuentra, pero Colosenses 3 habla en el versículo 13 de cómo debe ser realmente ese perdón: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera. Ahora la pregunta es: ¿cuántos han sido perdonados por el Señor? ¿Cuántos han sido lavados con su sangre preciosa?
¿A cuántos el Señor les sacó en cara el pasado? Cuando usted vino a Cristo, usted solamente pidió perdón y Él dijo: ya está hecho. La sangre de mi Hijo te limpia de todo pecado. ¿Cuántos han vuelto a caer en pecado y han venido al Señor y han vuelto a recibir perdón del Señor? ¿Cuántas veces le ha sacado en cara? ¿Cuántas veces usted ha repetido el pecado y usted vuelve: Señor, perdóname, tengo vergüenza porque volví a caer en la misma? Y el Señor, ¿cuándo le ha dicho a usted: esta es la 25ª vez que me vienes con el mismo cuento? Jamás. De la manera como Él te perdonó, tú tienes que perdonar. Es de esa manera. Él nunca te pidió, Él nunca te sacó en cara. Él no nos ha sacado en cara. Es más, dice que se olvidó, pero nosotros seguimos recordando. Y no podremos derribar el monte si no hay perdón en nuestros corazones. Y cierro con esta escritura que es majestuosa. Y si queremos el cuadro completo del perdón, vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. Es de mis escrituras preferidas. Miqueas está hablando y está asombrado. Su asombro es por el perdón de Dios. Y el profeta dice: ¿qué Dios como tú? Wow, ¿qué Dios como tú? Y luego él dice que perdona la maldad y olvida el pecado. Léalo conmigo porque es hermosísimo. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en mi misericordia. Esa palabra deleitar, yo no sé cuál es su comida preferida, la que ha dejado de comer por mucho tiempo, y de pronto le dicen a usted que le van a llevar a un restaurante donde está ese plato. O cuando usted vuelve a su pueblo y come la comida típica de su pueblo, que no la ha comido por mucho tiempo. Es que usted va despacito, es que usted va saboreando. Pues esa es la imagen de este cuadro. Él se deleita, ¿saben qué? No en un plato de comida, en mi misericordia. Se deleita en hacerle misericordia. Pero el versículo que sigue dice: Él volverá a tener misericordia. Sígalo leyendo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Aleluya. Dígalo conmigo. Y echará en lo profundo del mar mis pecados. Y diga conmigo: y pondrá un letrero allí, en ese lugar, que diga: prohibido pescar en este lugar. Eso quiere decir que la gente podrá sacar de ese lugar pescados, pero jamás tus pecados. Qué cuadro más hermoso. Y entre otras cosas, esto se confirma científicamente. ¿Sabe usted que cada día encuentran una profundidad del mar diferente? Jamás van a encontrar la verdadera profundidad, porque para eso usó el cuadro: lo echaré en lo profundo del mar. Jamás nadie sabrá la profundidad. Por más que sigan investigando, nunca la encontrarán, porque es el cuadro de donde Dios echó tus pecados. Jamás nadie los volverá a sacar.
¿Quién eres tú para recordarle a otro lo que hizo atrás si él ya lo olvidó? ¿Quién eres tú para no perdonar si el Padre se deleita en misericordia? Y dice que Él volverá a tener misericordia, porque yo creo que no hay una persona aquí que desde el día que se entregó a Cristo pueda decir que nunca más volvió a pecar. Te echaremos 20 piedras encima. Todos hemos fallado de una u otra manera, pero cada vez que fallamos, Él ha vuelto a tener misericordia de mí. Cada vez Él me asombra con su misericordia. Y de la misma manera, Él quiere que tú puedas